Muy buenas tardes, estimados teleasistentes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy me es grato presentar a la doctora Wendy Gutiérrez Córdoba, ginecóloga en pediatría, que labora en el servicio de ginecología pediátrica en nuestra institución. Ella tratará el tema emergencias ginecológicas en niños. Queda con ustedes la doctora Gutiérrez. Bien, doctora, puede empezar. Gracias, licenciada. Ok. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a puntualizarnos un poquito. Nosotros aquí vemos no solamente emergencias en niñas y adolescentes, no solo en niñas, digamos, también en adolescentes. Voy a enfocarme un poquito más en las adolescentes, que es el mayor número de emergencias que recibimos aquí en el hospital. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con... voy a pasar eso de aquí. Ya. Vamos a tener un índice para más o menos ubicarnos cuál es lo que vamos a tratar dentro de estas emergencias. Vamos a ver la hemorragia uterina normal, que es una de las causas por las cuales vemos más pacientes en la emergencia por sangrado abundante, generalmente. Luego, lo que es dismenorrea severa, que es dolor con la menstruación. Y luego el abdomen agudo quirúrgico ginecológico, en el cual dentro de las causas que más nos solicitan en la emergencia están la causa anexial, el embarazo y sus complicaciones, malformaciones mullerianas y la EPI. Entonces, vamos a empezar con hemorragia uterina normal. Como les comentaba, la hemorragia uterina normal, sobre todo la disfuncional en las adolescentes, como lo vamos a ver, es un sangrado uterino en una mujer no embarazada que es anormal, ya sea en volumen, frecuencia, duración y o regularidad, y representa la mitad de los problemas ginecológicos en las adolescentes. Tenemos que primero saber cuál es lo normal para poder identificar cuál va a ser lo patológico y que nos puede llegar por la emergencia. Entonces, el periodo menstrual normal en un adolescente va a ser entre 2 y 7 días, promedio 4. Y vamos a tener que la regularidad o el tiempo que va a pasar entre el primer día de la menstruación y el siguiente primer día de la menstruación puede ser en general durante el primer año entre 21 y 45 días y estar dentro de lo normal. Es decir, que puede una paciente no tener menstruación durante un mes y ser normal. Y en el tercer año, generalmente, o para el tercer año, ya casi entre el 60 y 80% de las adolescentes van a tener una regularidad menstrual entre los 21 y 34 días. ¿Cuál es el volumen máximo durante una menstruación que podemos presentar, que pueden presentar nuestras adolescentes? Es aproximadamente de 80 mililitros, con un uso de 3 a 6 toallas o tampones durante el día. Entonces, ¿cuál es la emergencia que se puede presentar? Una hemorragia aguda. ¿A qué llamamos una hemorragia aguda? A que una adolescente tenga un cambio de toalla o tampón cada 1 o 2 horas y que su sangrado sea mayor de 7 días. Este sangrado menstrual intenso va a interferir con la calidad de vida de la paciente, ya sea emocional, y también puede presentarse sola o con un volumen mayor de 80 mililitros, ¿no? Entonces, ahí van a venir nuestras pacientes con un sangrado abundante, que vienen con toallas totalmente mojadas, vienen generalmente asociadas a síntomas de anemia, ¿no? Anemizantes, y ahí es donde se alerta, nos alertamos en la emergencia. Entonces, durante un tratamiento en consultorio, ¿qué nos puede ayudar? El conteo de toallas y también la identificación de coágulos para poder ver si esta paciente ya está en camino a tener una hipermenorrea, ¿no? Un sangrado menstrual por encima de los 80 mililitros de volumen que debería estar teniendo durante el ciclo. Entonces, podemos utilizar ese tipo de conteos para ver cuánto de puntaje da según el número de tampones o de toallas que se utilizan. También en el caso de los coágulos. Con una puntuación mayor de 100, el sangrado se considera un sangrado menstrual abundante. La hemorragia uterina normal rara vez en las adolescentes se debe a problemas estructurales.
A diferencia de las adultas, que lo primero que pensamos es en miomas, pólipos, tumores, etc., en las adolescentes esto es bastante raro, entre el 1,3 y el 1,7%. ¿Cuáles son las razones que nos pueden causar ese tipo de patologías en adolescentes? La primera es que sea una disfunción ovulatoria, ¿no? Que sea una hemorragia uterina disfuncional por una disfunción ovulatoria. O la otra causa bastante también que tenemos que ver bastante en adolescentes son las coagulopatías. Por ejemplo, pacientes con von Willebrand, ¿no? En las cuales tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Pensar en leiomiomas, pólipos, ¿no? Toda la parte del PALM, del COIN, PALM-COIN, el PALM generalmente para las adultas. En cambio, en el COIN, que vemos coagulopatía y disfunción ovulatoria, va más hacia la parte de adolescentes, no estructurales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esas pacientes? Que durante los 2 primeros años postmenárquicos, acordémonos que aproximadamente la mitad de los ciclos menstruales pueden ser anovulatorios. Estos ciclos anormales se dan por una inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario gonadal y son bastante frecuentes. La ovulación ausente da como resultado lo que es la falta de progesterona y va a haber una producción excesiva de estrógenos que al no tener una oposición para el feedback, van a seguir proliferando en el endometrio sin dar soporte vascular suficiente. Esto va a disminuir el tono de los vasos, ¿no? A nivel de la membrana basal, en los vasos endometriales y van a inducir la producción del factor de crecimiento de endotelio vascular. Finalmente el folículo involuciona, caen los estrógenos y automáticamente viene el sangrado, que ahí es el sangrado abundante. Entonces, aquí tenemos un cuadro, un algoritmo que nosotros generalmente utilizamos aquí en el instituto, en el cual tenemos que tener presente siempre, ¿no? Que debemos empezar siempre por una buena anamnesis. Vamos a poner esto un poquito por aquí. Vamos a empezar siempre con una buena anamnesis de la historia clínica, preguntarle a la paciente cuántos días sangra, cuándo empezó su menarquia, cuál es su régimen catamenial, cuántas toallas utiliza, qué tipos de toallas utiliza. ¿No? Porque a veces uno le pregunta, ¿cuántas toallas? No, utilizo 2, 3. Uno dice, bueno, dentro de lo normal. Lo dice, pero yo utilizo pañal. A mí me ponen pañal, ¿no? Porque con toallas normales no son suficientes. Entonces ahí uno puede darse cuenta de que el sangrado puede ser abundante, ¿no? La edad ginecológica de la paciente, recordemos que entre el primer y tercer año de la posmenarquia tenemos todavía esos ciclos irregulares. Si la paciente ya tiene relaciones sexuales, pensemos que también una de las causas de un sangrado abundante puede ser un aborto, una amenaza de aborto, ¿no? Antecedentes personal o familiar de coagulopatías o tiroidopatías. Como les decía, dentro de los antecedentes hay que ver si no tenemos problemas de coagulopatía sobre todo. Cefaleas, historia clínica, historia alimentaria y de peso y la actividad física que realiza esta paciente. Entonces vamos a luego hacer dentro del examen físico un peso, talla, frecuencia cardíaca para identificar signos de shock hipovolémico si es que viene por un sangrado abundante, tensión arterial, si hay hirsutismo óseo o galactorrea. Estudios por imágenes, generalmente dentro de los estudios básicos que hacemos es una ecografía pélvica y dentro de los exámenes de laboratorio, sobre todo si sospechamos en una paciente que se está descompensando por un sangrado, ¿no? Vamos a hacer un examen, un hemograma completo, una perfil de coagulación, prueba de embarazo si es que la paciente ya prefiere haber tenido relaciones sexuales y podemos complementarlos con otros exámenes como TSH, T4, anticuerpos antitiroideos, ¿no? Perfil hormonal, estradiol, prolactina y andrógenos para ampliar el estudio. Generalmente eso no tenemos en la emergencia o no es algo que podamos sacar de emergencia, pero sí hemogramas completos, perfiles de coagulación y prueba de embarazo si es que fuera necesario. Lo vamos a clasificar en la cantidad de sangrado que tenga la paciente. En la emergencia normalmente vamos a ver el flujo abundante con hemoglobinas generalmente entre 8 a 10 o menos de 8. ¿No? Pacientes con hemoglobinas de 12
generalmente son pacientes que se compensan y que en realidad no es una hipermenorrea, sino que a veces se asustan por el tipo de sangrado, porque la mamá dice, yo sangraba bien poquito, porque mi hija sangra más. Entonces, hay muchas comparaciones ahí y no necesariamente porque sea diferente quiere decir que sea patológico. En comparación con otras pacientes que sí tienen un llenado alto, un flujo alto de cambio de toallas, un sangrado abundante, coágulos grandes, signos anemizantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la emergencia, que generalmente nos llega con un flujo abundante, si es que la paciente tiene hemoglobina entre 8 a 10 y está hemodinámicamente estable, el manejo va a poder ser médico, inclusive ambulatorio, con un flujo menstrual moderado, y podemos dar lo que son anticonceptivos, ¿no? Anticonceptivos vía oral de manera gradual, inclusive hasta 3 a 4 grajeas por día, con un descenso gradual hasta buscar que la paciente pare el sangrado. Eso puede ir acompañado de un antiemético como el dimenhidrinato para evitar las molestias que pueda tener gastrointestinales. Con una paciente con una hemoglobina menos de 8, volvemos a ver, ¿está hemodinámicamente estable o inestable? Puede ser que sea una anemia crónica, la cual podemos investigar un poco mejor, pero la paciente no está descompensada, a comparación de aquella paciente que sí está hemodinámicamente inestable, en la cual tenemos que hospitalizarla de emergencia, ver que tengamos 2 vías periféricas de buen calibre, iniciar el manejo con líquidos, puede ser cristaloides, y luego iniciar transfusiones, ¿no? Si fueran de mucha emergencia, pueden ser transfusiones sin cruzar, ¿no? Y idealmente deberían ser transfusiones con una prueba cruzada previa. También se puede iniciar con anticonceptivos orales combinados. Estas se pueden dar hasta cada 6 horas para disminuir el sangrado, y según el descenso gradual se va viendo si está siendo efectivo. Si es que no fuera efectivo, se pueden utilizar ante la falta de respuestas estrógenos conjugados por vía parenteral. También cada 6 horas, máximo por 6 dosis. En estrógenos conjugados es a 25 microgramos. También se pueden asociar antieméticos para las molestias gastrointestinales, sobre todo en la vía oral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en la emergencia? 1, estabilizar a la paciente hemodinámicamente. 2, otro que vamos a hacer es corregir la anemia. Y 3, mantener los ciclos normales, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar con el tratamiento en emergencia. Primero, estabilizar a la paciente, corregir la anemia y mantener los ciclos normales. Para eso vamos a dar el tratamiento bioral. Dentro de los tratamientos endoverosos, como les comentaba, están los estrógenos conjugados, que van a interrumpir la hemorragia aguda hasta un 72%. Los estrógenos conjugados de 20 miligramos se pueden dar hasta 4 a cada 6 horas hasta que cese la hemorragia. Y luego continuamos con los anticonceptivos orales combinados, también en dosis graduales. Luego, bueno, como les decía, con los anovulatorios, o sea, con los ACOs, o también solo con progestágenos cíclicos. En el caso de las pacientes que tengan alguna contraindicación para el uso de estrógenos, con trombosis venosa profunda o alguna otra cosa, alguna patología hepática grave que no nos permita darle estrógenos, vamos a utilizar gestágenos, ¿no? La administración cíclica de la progesterona se da para contrarrestar el efecto que ocasiona el estrógeno sobre el endometrio. Vamos a utilizar progesterona de depósito como acetato de 17 hidroxiprogesterona a 125 a 250 miligramos, acetato de noresteterona de 5 a 10 miligramos por 10 días vía oral, o progesterona micronizada, que es lo que generalmente utilizamos, de 200 miligramos, 10 días por vía oral o vaginal. En los anticonceptivos combinados, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos generalmente etinilestradiol más levonorgestrel.
Como mínimo de estrógenos tenemos que dar 30 microgramos. 30-35 es lo que generalmente se utiliza. Muchas veces se piensa que a las adolescentes hay que darles menos estrógenos y no es así. Por el contrario, responden mejor a dosis de estrógenos por encima de 30 microgramos. Entonces, empezamos, por ejemplo, con un comprimido 3 veces al día por al menos 2 días. Entonces, se lo podemos dar cada 8 horas y se puede indicar 30 minutos antes de la pastilla el antiemético por si es que hubiera alguna molestia. Luego de los 2 días se pasa a un comprimido 2 veces al día por 2 días y luego a un comprimido 1 vez al día hasta terminar los 21 días o continuarlo dependiendo de lo que sea necesario, ¿no? A veces tenemos que dejar a las pacientes sin sangrado efectivo porque justamente están en anemias severas o moderadas que todavía no se han recuperado y las dejamos con un comprimido diario continuo hasta que podamos recuperar una hemoglobina que nos permita ciclar, ¿no? Entonces, los sacos van a reducir el flujo menstrual en un 50%. Generalmente, de lo que vemos aquí, más o menos en el segundo o tercer día del tratamiento, desaparece el sangrado. Y desde el primer día del tratamiento, desde las primeras 24 horas, ya vemos la disminución del flujo, ¿no? Va bastante bien. Con otros anticonceptivos, yo les diría que de los que hemos utilizado, con el que mejor nos va en lo que es control de sangrado es etilenilestradiol y levonorgestrel con 35, ¿no? 30-35. Luego tenemos también el sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel, que es el SIU. Ya contiene 50 miligramos de levonorgestrel y este también es una alternativa, sobre todo en pacientes que han tenido relaciones sexuales y que podemos de una manera más fácil colocar el tratamiento, ¿no? Proporciona no solo anticoncepción eficaz, sino también una disminución en la dismenorrea. Y en casos de emergencia o que no respondan al tratamiento bioral o a los estrógenos conjugados, podemos utilizar análogos de RH. Uso limitado a largo plazo, no lo podemos dejar mucho tiempo. Se indica en algunos casos, sobre todo cuando están contraindicadas las hormonas combinadas de estrógeno y progestágeno, ya sean pacientes con trasplantes renales, insuficiencia renal o leucemias. Luego están los tratamientos no hormonales. Dentro de los tratamientos no hormonales tenemos que tener en cuenta para la ayuda a la disminución del volumen del sangrado. Tenemos ahí ácido tranexámico 1 gramo, que es 2 a 3 veces al día por 5 días. Podemos utilizar desmopresina, factores específicos de la coagulación, en el caso de pacientes que tengan von Willebrand o que tengan alguna otra deficiencia de algún factor de coagulación. AINES como ibuprofeno, naproxeno o ácido mefenámico, que también va muy bien, sobre todo 1 o 2 días antes de la menstruación y por 5 o 6 días hasta que pare el sangrado. Suplementación con hierro, ¿no? En las pacientes que están con anemia. Y en el caso del tratamiento quirúrgico, que es el último tratamiento que utilizamos en adolescentes sobre todo, son en las que ya son refractarios al tratamiento, ¿no? La técnica de elección es el legrado uterino. Las indicaciones quirúrgicas es en pacientes con hemorragias uterinas anormales de origen no anatómico y esas pueden incluir si hay falla en el tratamiento médico, si hay contraindicaciones farmacológicas, si hay anemia con alteraciones hemodinámicas y un sangrado que no disminuye, impacto en la calidad de vida y el deseo de mejor calidad de vida y salud sexual, ¿no? Eso muy pocas veces lo hemos hecho, creo que un par de veces hemos tenido que llegar a un legrado uterino, pero sí se puede dar. Luego, como segunda causa de emergencia ginecológica, tenemos la dismenorrea. Tenemos que tener en cuenta que la dismenorrea puede ser primaria o secundaria. En la primaria es cuando hay ausencia de una patología orgánica que la justifique, se da desde la menarca o desde los primeros ciclos ovulatorios. Y en la secundaria como consecuencia de alguna patología orgánica, ya sea una malformación mulleriana, endometriosis, etc.
Tenemos que recordar que la endometriosis es una causa de origen de dolor pélvico que muchas veces es tardíamente diagnosticada. Tenemos que no menospreciar los dolores que los adolescentes refieren y hacer una investigación más profunda porque podríamos estar ante un caso de endometriosis. La dismenorrea va a afectar la calidad de vida de la paciente en más del 50% de las adolescentes, ¿no? Y casi un 12,4% de las pacientes van a presentar una dismenorrea severa, ¿no? Esta es severa cuando hablamos que afecta la actividad cotidiana, claramente está afectada, se asocia a síntomas sistémicos graves y necesidad imperiosa de analgesia. El tratamiento, en el caso de la primaria, podemos utilizar ácido araquidónico como precursor de síntesis y aumento de prostaglandinas, leucotrienos, que provocan lo que es la etiología de la primaria es porque hay el ácido araquidónico va a ser un precursor de la síntesis y va a aumentar las prostaglandinas. Ahí los leucotrienos van a provocar lo que es actividad, una hipercontractibilidad uterina, y esas contracciones incoordinadas y espasmódicas van a ser las que causan dolor. ¿Ya? En el caso de las secundarias, la etiología va por el hecho de que puede estar presente alguna malformación mulleriana, endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, tumores anexiales, estenosis cervical o alguna otra causa extraginecológica que cause el dolor. ¿Cuáles van a ser los tratamientos? En el caso de las primarias, que estamos hablando solamente de un dolor por la hipercontractibilidad uterina, ¿no? Vamos a tener un tratamiento no farmacológico que está asociado por lo que es dieta, conductuales, acupuntura, neuroestimulación de alta frecuencia, y en los farmacológicos vamos a tener a la cabeza los antiinflamatorios no esteroideos de primera línea. También vamos a tener los anticonceptivos orales combinados, que se va a convertir en tratamiento de primera línea si es que además la paciente necesita anticoncepción. Es decir, si viene un adolescente por anticoncepción, pero descubre en la consulta que tiene dismenorrea, mi primera línea va a ser los sacos. Si es que es una paciente que no necesita anticoncepción, mi primera línea van a ser los AINES, ¿no? En el caso de los tratamientos quirúrgicos, que generalmente son para las dismenorreas secundarias, lo que podemos hacer es una ablación de nervio uterino o neurectomía presápica. Y en el caso de las dismenorreas secundarias que tienen su base ya sea en malformaciones, endometriosis, sepsis o tumores anexiales, tenemos que buscar el tratamiento específico según la etiología. Eso en cuanto a la dismenorrea. Y en cuanto al abdomen agudo ginecológico, tenemos que tener en cuenta varias cosas, porque sobre todo se nos va a presentar en la emergencia. ¿Cuándo operar y cuándo no operar? ¿No? Como decían, operar puede ser fácil, lo difícil es saber cuándo no operar a la paciente, ¿no? Y el otro es que en el abdomen agudo el tiempo es oro y la clínica va a mandar. Si tenemos un abdomen agudo ginecológico o un abdomen peritoneal, esa paciente es para sala. Hay que identificar cuál debería ser la etiología para poder verla, pero no retrasar el tratamiento, ¿no? En el caso de las niñas y adolescentes, el manejo siempre es interdisciplinario. Es probable que, por ejemplo, lleguen por cirugía o cirugía pediátrica por un dolor abdominal y que luego en la interconsulta podamos diferenciar que no sea un apéndice de una tumoración anexial a pedículo torcido, ¿no? Entonces, ¿qué causas o etiologías nos van a dar un abdomen agudo ginecológico? Vamos a tener embarazos ectópicos, torsiones de ovario, cuerpo lúteo roto, o ruptura de algún quiste ovárico y tumores de ovario, ¿no? Tenemos ahí lo que son aborto, embarazo ectópico, síndrome Master-Allen, rotura folicular o folículo hemorrágico,
Ruptura de quiste endometrial, torsión anexial, enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo un grado 2, grado 3, y malformaciones obstructivas. En esas están el himen imperforado, la agenesia o hipoplasia vaginal, la agenesia cervical, el tabique vaginal transverso completo, un síndrome de Wunderlich, por ejemplo, un útero bicorne o con un cuerno no comunicante, en el cual también nos puede dar un abdomen agudo quirúrgico. Vamos a ver acá varios casitos, ¿ya? Por ejemplo, de causa anexial, una masa ovárica, dentro de los cuales tenemos tumoraciones benignas como cistoadenomas, teratomas maduros o endometriomas. Podemos también tener quistes funcionales, que pueden ser quistes foliculares, un cuerpo lúteo hemorrágico, o neoplasias ováricas que también son muy infrecuentes, 1% en menores de 17 años, pero que podríamos encontrar, como por ejemplo un disgerminoma. ¿Qué va a causar el abdomen agudo quirúrgico? Generalmente una torsión, ¿no? La torsión del teratoma, la torsión del cistoadenoma, la torsión del quiste folicular. La torsión ovárica aumenta el riesgo cuando el tamaño del quiste es mayor de 5 centímetros. Y nos va a dar lo que es una urgencia quirúrgica. En lo que es el quiste de ovario, a diferencia de la torsión ovárica, vamos a ver que en un quiste ovárico el dolor es leve, puede llegar a severo, pero puede ser generalmente leve, ¿no? El dolor puede ser intermitente cuando la torsión va y viene. Se tuerce, se detuerce, se tuerce, se detuerce. Se palpa una masa ya sea por los padres o por el pediatra, y hablamos también, por ejemplo, de quistes activos hormonalmente cuando van asociados a desarrollos prematuros de la mama o un sangrado vaginal. Estos se pueden presentar con náuseas, vómitos, efecto masa sobre la vejiga o intestino. Y la ruptura del quiste va a causar lo que es una irritación peritoneal por sangre o por líquido. Y eso nos va a dar el dolor abdominal intenso. A diferencia de la torsión ovárica, que la aparición es súbita del dolor pélvico. Va desde moderado hasta severo y puede causar náuseas, vómitos, fiebre y signos de peritonitis. Generalmente hay una historia reciente de un quiste ovárico que por ahí ya sabían del quiste, pero que todavía están esperando en darle tratamiento conservador o darle un tratamiento programado, o estaban simplemente en un quiste funcional, estaban en tratamiento médico con evaluación. Sin embargo, cuando tenemos ese tipo de pacientes en consultorio, siempre hay que decirles que deben acudir a la emergencia por signos de alarma como dolores intensos o torsiones ováricas, o dolores intensos, ¿no? Que no mejoran con la analgesia simple. En la ecografía Doppler ginecológica vamos a ver un compromiso vascular y es una urgencia quirúrgica en la cual debemos hacer una quistectomía o una salpingoferectomía. También se puede hacer una pexia de ovario. ¿Por qué? Porque a veces podemos encontrar torsiones ováricas en niñas, sobre todo en niñas más pequeñas, sin que haya tumor anexial. Es decir, que no haya quiste, pero que el ovario sí tenga un volumen a veces un poco aumentado y se haya torcido el ovario por sí solo. El abordaje idealmente debería ser laparoscópico. Sin embargo, ante la falta de laparoscopía, pues también se puede hacer un abordaje de vía abdominal. Algo importante que tenemos que tener en cuenta en la torsión de ovario es que vamos a tener imágenes de este tipo, imágenes violáceas, el ovario bastante torcido, ¿no? Y muchas veces se cae en el error de que porque está morado, de que está violáceo, eso ya está necrótico, no sirve, hay que sacar todo el anexo. Y nos encontramos muchas veces con anexectomías en niñas o adolescentes por quistes funcionales que se torcieron, ¿no? Efectivamente, mientras más tiempo pase, hay más dificultad de reavivar esa tumoración, ese anexo. Sin embargo, se ha visto que luego de realizar la detorsión y realizar la quistectomía, se puede ir recuperando el flujo vascular del anexo. Visualizar eso se puede poner en agua tibia para poder ver que el flujo vaya aumentando y que ese ovario no se pierda.
¿no? Como vemos aquí en la primera ecografía y en la segunda han estado en el manejo pre-detorsión, luego de la detorsión, cuando se ve que ya se está descongestionando y luego 7 semanas después, ¿no? Listo. Luego el otro punto es el embarazo y sus complicaciones. ¿Qué tipo de emergencia nos vamos a encontrar? El embarazo ectópico en cuanto a lo que es embarazo. Por ejemplo, siempre tener en cuenta que si esta paciente viene por dolor abdominal, leve sangrado, si ha tenido relaciones sexuales, recordemos que debemos hacer una entrevista confidencial para que la paciente tenga la empatía suficiente y la confianza para decirnos si es que hay necesidad de sospechar de una patología como esta. Generalmente hay una ausencia de menstruación o una menstruación diferente, ¿no? Las mamas con crecimiento de la aureola, aumento del pezón o tubérculos de Montgomery. También vamos a ver en la exploración pélvica que hay el signo de Chadwick con un tinte azulado a nivel del cervix, o en la ecografía con latido cardíaco fetal, sobre todo entre las 8 y 12 semanas. A partir de las 12 semanas, el útero ya se debe sentir por encima de las ínfisis del pubis y con eso sospechar de un embarazo anormal. Cuando está no complicado, hay que valorar los criterios para si cumple tratamiento médico. Generalmente se da con metrotexate y es lo ideal, ¿no? Para no perder la trompa, que es generalmente donde vamos a encontrar el embarazo ectópico. En cambio, en el complicado se le pide beta-HCG, hemograma, prequirúrgicos, cruzar la sangre y reservar sangre para el ingreso a sala de operaciones. Estas pacientes pueden chocarse tranquilamente durante la emergencia por el sangrado vaginal que tienen y por eso es que hay que priorizar que se le dé primero una primera atención en las cuales si es que hay un dolor abdominal intenso con sospecha de hemoperitoneo por el ectópico, ¿no? Poder darle cristaloides hasta que se pueda ingresar a sala. Luego, otra causa de emergencia ginecológica que nos vamos a encontrar en adolescentes son las malformaciones obstructivas. Dentro de las malformaciones mullerianas tenemos distintas, pero las que vamos a encontrar en la emergencia por las cuales la paciente va a venir por un dolor que no tolera, tenemos, por ejemplo, el himen imperforado. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor pélvico asociado a pseudoamenorrea primaria, caracteres sexuales secundarios y una masa pélvica, ¿no? Una masa pélvica. Aquí podemos identificar, como en esta imagen, que en la ecografía vamos a encontrar un hematocolpos, hematometra y hematosalpingo, ¿no? Como el himen está imperforado, como ven aquí es el nivel, no se evidencia el canal vaginal. En la ecografía vamos a ver esta imagen en la cual hay un hematocolpos que está llenando toda la pared vaginal, el cervix que está distendido y el hematometra que está llenando la cavidad uterina, ¿no? Tenemos que generalmente hacer una incisión en cruz, hacemos aquí una incisión en cruz y cada uno de los extremos vamos a suturarlo de tal manera que nos va a permitir poder solucionar ese problema. Dentro de las malformaciones obstructivas también vamos a tener otras malformaciones a nivel del canal, ¿no? Ya vimos el himen imperforado que era a ese nivel y luego podemos tener los tabiques, ¿no? Tabiques a nivel transversal, ya sea del tercio medio superior o del tercio medio o inferior, y según eso ver qué tipo de abordaje debemos hacer. Por ejemplo, en el tabique vaginal transverso bajo o agenesia vaginal con atresia vaginal, el cuadro clínico es igual, pero es igual al himen imperforado, pero esa paciente sí presenta carúnculas himeniales, o sea, se ve el himen sin alteraciones, pero no hay profundidad, ¿no?
Dentro también veamos que la resección del tabique cuando es en el tercio medio de la vagina o tercio medio inferior de la vagina se puede hacer por vía vaginal, ¿no? La resección, ya sea del tabique o del himen imperforado, y en cambio todo a nivel superior se va a hacer por la parotomía. Se va a hacer por la parotomía para poder ubicar exactamente dónde está el tope del tabique que está a nivel transversal. ¿Cuáles son las patologías más raras que podemos encontrar? Aplasia congénita de vagina, sin malformación del cuello uterino o agenesia de cuello uterino. A nivel quirúrgico, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un drenaje percutáneo de hematocolpos hematometra si es que necesitan llegar a un lugar de mayor resolución. O pueden, puede ser necesario incluso hacer una tunelización con guía. ¿Qué pasa? Cuando uno no logra tratarlo por vía vaginal, sabes que está en el tercio superior probablemente. Al estar en el tercio superior y no tener buena visualización, lo que se puede hacer es ingresar por vía abdominal, ingresar al útero y lograr ahí encontrar cuál es el punto de declive en el cual tenemos el tabique vaginal transverso. Luego tenemos otra malformación dentro de las malformaciones obstructivas al síndrome de Wunderlich-Hering-Weber. Aquí vamos a tener un útero doble con una hemivagina obstruida. O sea, un lado del útero, que es un útero didelfo, un lado tiene un canal cervical y una vagina sin alteraciones que permite ver una regla aparentemente normal todos los meses. Sin embargo, hay mucho dolor, muchas molestias. Y eso nos habla de un tabique, por ejemplo, ¿no? Que en este caso sería un tabique vaginal longitudinal. Además que en la ampliación de estudios encontramos que la paciente tiene una agenesia renal ipsilateral del mismo lado del tabique vaginal que se formó. Entonces, si estamos en el tercio inferior, podemos hacer la resección del tabique por vía vaginal, y si está en el tercio superior, hacerlo por si está en el tercio superior, se hace por la parotomía. Algo importante también es que en el caso, por ejemplo, de un Wunderlich en el cual tenemos el útero didelfo y se requiere hacer una reconstrucción uterina, generalmente no se hace en el mismo momento que se hace el tabique. ¿Por qué? Porque generalmente estamos ante un proceso inflamatorio, ha habido un hematocolpos hematometra, debe haber una menstruación retrógrada que muchas veces causa endometriosis o focos endometriósicos a nivel peritoneal. Entonces debemos darle cabida a que toda esa secreción se pueda liberar y que luego ya se pueda ver el tratamiento definitivo del útero didelfo, de la reconstrucción uterina súper necesaria. En cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, recordemos que en la EPI tenemos 4. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el grado 1, que generalmente es tratamiento ambulatorio, la paciente está tranquila. En el grado 2 ya hay un leve dolor abdominal. En el grado 3 encontramos un dolor peritoneal y en el grado 4 igualmente. Asociado, por ejemplo, en el grado 2 ya empieza con fiebre, grado 3, y peritonitis. En el grado 3 está asociado ya a una tumoración a nivel de la trompa o a nivel ovárico. Y en el grado 4 vamos a ver que ya hay una pelviperitonitis que generalmente puede llevar a un shock o a un sepsis en la paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí nos podemos encontrar, por ejemplo, con estos clásicos tumoraciones de fosa ilíaca derecha, en el cual no sabemos si es una apendicitis o si es una epigrado 3,
¿no? Entonces ahí nos va a servir mucho lo que es la anamnesis, ¿no? Ver si la paciente ha tenido relaciones sexuales, si ha tenido historias de flujos vaginales recurrentes, si hay dolor a la movilización del cérvix, si hay dolor a nivel de los anexos para poder hacer un manejo, ¿no? ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta en cuanto a pacientes que no han tenido relaciones sexuales y que sin embargo aparentemente hubiera una clínica de una enfermedad pélvica inflamatoria? Tenemos que tener en cuenta que podemos tener niñas con TBC enteroperitoneal o genital, abscesos pélvicos por E. coli, abscesos pélvicos por actinomyces, en los cuales el tratamiento va a ser diferente, ¿no? En el caso de la actinomyces, por ejemplo, el tratamiento se da con penicilinas de 8 semanas hasta 1 año de tratamiento, ¿no? Y hay que saber que puede existir este tipo de tumoraciones o este tipo de pelviperitonitis sin necesidad de que haya relaciones sexuales. Acá les traigo un caso clínico que tuvimos aquí en el instituto, que fue de un diagnóstico raro, ¿no? Esta era una paciente de 12 años que acude con un tiempo de enfermedad de 2 semanas de evolución de curso progresivo por dolor abdominopélvico intenso, localizado en fosa ilíaca izquierda. Cursa con sensación de alza térmica, RS negativo, menor que a los 11 años con un régimen catamenial normal, ¿no? El abdomen estaba doloroso, rebote positivo, se palpaba masa que llega a 3 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical, poco móvil. El himen todo normal. Se evidencia un flujo vaginal amarillento escaso con mal olor, ¿no? Entonces, RS negativo, pensábamos más en una EPI, no le pudimos hacer tacto vaginal, por ahí le hicimos tacto rectal, tal vez un poquito para ver, había dolor, se palpaba la masa. En la ecografía se ve extensa lesión quística compleja, anexial, izquierda, que amerita correlación con marcadores tumorales. ¿Será tumor? ¿Será un cáncer? ¿No? No era completamente sólido como para pensar en un germinoma, en todo caso un teratoma porque es mixto, pero ¿por qué la fiebre y por qué la infección? ¿Por qué ese flujo amarillento, no? Si un teratoma o otro quiste no daba eso, ¿no? En la resonancia magnética se informaron formaciones quísticas de señal heterogénea en ovario izquierdo y formación de trayecto tubular parovárico con edema en los 2 planos grasos sugerentes de cambios inflamatorios tubováricos. Había una colección polilobulada y confluyente con nivel hidroaéreo, ¿no? En su interior, que se extendía hasta la región umbilical. Ese nivel hidroaéreo ya nos hablaba más de un absceso, ¿no? Pero ¿de dónde la fiebre? No, ¿de dónde era? En todo caso, si es que no había signos de EPI por el RS negativo, ¿no? Un volumen aproximado de 450. Bueno, se ingresa a sala con esta paciente y lo que se encuentra se logra hacer en la cirugía un drenaje de un absceso pélvico de 11 centímetros con contenido purulento fétido de aproximadamente 300 cc, una pelvis congelada bastante adherida, difícil visualizar otros órganos pélvicos, se hace una apendicectomía profiláctica y se coloca dren tubular, ¿no? Se toma una muestra de la secreción que hubo y se encuentra una infección por actinomyces. Aquí cómo se ve la patología de la actinomyces, en el cual hay un gránulo de azufre actinomicótico con centro basófilo y proliferaciones radiales, ¿no? Ese es un caso que como les decía, nos hizo ver un poquito todas las causas de abdomen agudo quirúrgico, tener en cuenta una paciente cuando tiene RS negativo, en las cuales puede haber diagnósticos diferenciales, ¿no? Y aquí nos sorprendió un actinomyces. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya podido tener un poquito del resumen de cuáles son las emergencias ginecológicas en adolescentes. Y recomendarles siempre que la clínica y la evaluación es muy importante en estas emergencias, identificar en la clínica si efectivamente hay un abdomen peritoneal, hay un sangrado que esté descompensando a la paciente para darle un tratamiento rápido y efectivo. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Le voy a transmitir las preguntas emitidas. Gracias. ¿Cómo diferencio un quiste anexial de un hematocolpos? Listo. Eso es bastante importante porque suele pasar que describen los hematocolpos como un quiste anexial. Voy a utilizar una de las imágenes que tenía aquí.
para que podamos ver en las malformaciones obstructivas. Recordemos que el hematocolpos generalmente viene asociado a un hematometra, ¿no? Nosotros muchas veces, ante esta imagen que vemos aquí en la ecografía, a veces si la tomamos en otra incidencia, vemos, por ejemplo, solamente un quiste, ¿no? Y nos parecería que podría ser un endometrioma por ahí, ¿no? Que sea totalmente circular, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que sea totalmente circular con algún tipo de contenido. Sin embargo, cuando entramos y le damos la otra incidencia, ¿no? Vemos que acá hay una conexión, ¿no? No es solamente esta imagen, sino que esta imagen está conectada a otra. Y vemos el grosor de la pared. Generalmente en las adolescentes vamos a encontrar más quistes foliculares, que su grosor de pared es bastante delgado, el contenido generalmente es más anecogénico, ¿no? Negro, a comparación del hematocolpos, en el cual es más hipoecoico, y el grosor es mayor porque es el miometrio que está distendido por el hematometra asociado al hematocolpo. Se ve justamente esta distensión del cérvix en las cuales hay un hematocolpos, hematometra. Bien, doctora. Nos ha llegado otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre hematocolpos y hematometra? ¿Se pueden presentar en la adolescente ambos a la vez? Sí, justo lo que les comentaba. Sí, efectivamente, se puede presentar, generalmente se presentan juntos, ¿no? El hematocolpos es lo que primero se presenta porque la vagina, o sea, la vagina está obstruida por algún tipo de malformación obstructiva, como veíamos, que puede ser a nivel de tercio superior o tercio inferior o medio o inferior de la vagina. Dependiendo de dónde está la obstrucción, va a tener más o menos espacio para que se forme primero el hematocolpos. La vagina se distiende a lo máximo que puede y al ya no tener más espacio, se sigue acumulando el contenido a nivel del útero, formando ahí un hematometra. Cuando se forma el hematometra y efectivamente se distiende hasta ya no tener mayor cavidad, ahí tenemos también lo que es la menstruación retrógrada que va a salir por las trompas causando endometriosis, ¿no? Que es una de las complicaciones que puede tener una malformación obstructiva. Muy bien, doctora. Ya no tenemos más preguntas, así que le agradecemos por haber presentado un tema tan importante en bien del personal de salud y por ende de las niñas y adolescentes del Perú. Felicitaciones, excelente exposición. Por favor, sus conclusiones más importantes o recomendaciones finales. Bueno, las recomendaciones, siempre la evaluación es súper importante, ¿no? Muchas veces no confiarnos solamente, nos llega ecografías de la calle, ¿no? Nosotros mismos ir a nuestro ecógrafo, darle una mirada, identificar cuál es la lesión que se encuentra, si es que es posible, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ginecólogos que estamos un poquito más, tal vez, capacitados en eso, podemos nosotros mismos hacer nuestras ecografías. No tener miedo a veces que porque son pacientes adolescentes, a veces vienen, ¿no? Con dolor abdominal, quiste, ya, sí es un quiste. Nadie les abrió los labios, nadie vio el himen y en verdad era un himen imperforado, totalmente fácil de manejar, vía vaginal, ¿no? Nos ha pasado que hemos visto himenes imperforados que los han intentado tratar por vía abdominal porque los confundieron con un quiste y no se dieron cuenta porque no hicieron una evaluación correcta, ¿no? Si es que tienen miedo porque son niñas o adolescentes, pedirle a la técnica o pedirle a algún otro personal femenino que los acompañe, a la mamá al lado, hacer una maniobra de Kasparov, que es la maniobra en la cual puedes levantar los labios menores y hacer una carpita para poder identificar bien la zona himenial, ¿no? Eso también nos puede ayudar. Súper fundamental la buena evaluación y la anamnesis que nos puede brindar la paciente. Muy buena exposición. Gracias nuevamente, doctora. Gracias a ustedes. Gracias también a los participantes que se conectaron con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que este tema muy interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.